primer lugar, quiero saludarle y comentar brevemente que esta intervención de hoy debió tener lugar hace un año, precisamente también en un 25 de marzo, pero que debido a lo que todos sabemos no pudo hacerse en aquel momento. La idea era hacerla este año en la misma fecha, pero finalmente pues tampoco se ha podido, de manera que al final la opción que ha quedado ha sido hacerla por este procedimiento, que no es precisamente el que yo preferiría, pero que no ha quedado otra que hacerlo así. Yo voy a hablarles de la reforma agraria de la Segunda República y de lo que supuso los hechos del 25 de marzo de 1936 para la provincia de Badajoz y también en el contexto español de aquel momento. Son varias las interpretaciones que se han dado de la guerra civil. Algunas se remontan a los inicios de la edad contemporánea y a los problemas con que se enfrentó España al intentar superar el régimen, el antiguo régimen que se traía desde el siglo XIX, ¿no? En definitiva, la crisis de un Estado que tardó demasiado en modernizarse y que, si se miran aspectos concretos del desarrollo de la administración pública, como puedan ser la enseñanza, la justicia o el ejército, se observa que todo se complicó mucho más de lo deseable. Y además hay otro viejo problema al que no siempre se le ha dado la importancia que merece, pero que hay que tenerlo en cuenta, que será el que centre la intervención de hoy, que es la cuestión agraria. Por razones que sería ahora largo de explicar, entrado ya al siglo XIX, el siglo XX, perdón, dicha cuestión jugaba un papel fundamental, mayor que el que realmente le correspondía, como en otros países de nuestro entorno, ¿no? Lo cierto es que en torno a la tierra, clave en el mercado del trabajo, giraba el 90% de los jornales y por consiguiente la mayor parte de los problemas políticos, económicos y sociales de la sociedad española. Una sociedad fundamentalmente rural, mal estructurada y sometida a las castas políticas que coparon la vida política española desde la Restauración hasta la proclamación de la Segunda República. Saber cómo acaban las historias pasadas nos condiciona tanto que a veces incluso nos impide ver qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Y esto afecta a la Segunda República, muy especialmente a los meses del Frente Popular. La propaganda franquista se cebó en esos 5 años e intentó borrar sobre todo los 5 meses que van de febrero a julio del 36 como si no hubieran existido. Dirían que, dada la ilegalidad de las elecciones que se celebraron en febrero, existió un vacío legal a partir de ese momento, que fue lo que precisamente la sublevación y el golpe militar vino a llenar. El resultado de esta campaña aún sigue vigente y aún lo padecemos. Había que ocultar que fue precisamente a partir de febrero del 36 cuando la República empezó a colmar las esperanzas de una gran parte de la población al poner en marcha la siempre pospuesta reforma agraria, verdadero eje de la historia de la República y al mismo tiempo de su destrucción. La reforma agraria de la República tuvo 2 fases. Una primera, que va del 31 al 35, estuvo marcada por los decretos aprobados por Largo Caballero. Me refiero a la jornada de 8 horas, a la creación de los jurados mixtos y a la ley de términos municipales. Hechos que mostraron la incapacidad de la conjunción republicano-socialista para poner en marcha las reformas que el problema requería y el enorme poder de la derecha, que no tardó en organizarse y aplicar el clásico concepto de acato pero no cumplo. Durante el bienio primero se vivió el intento frustrado de poner en marcha una reforma agraria que casi todos consideraban necesaria, pero a la que se tardó demasiado tiempo en darle forma y contenido. Y además nunca se la dotó de los medios y fondos que requería. El propio ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, declaró en 1933: la reforma agraria no puede realizarse por impedirlo la propia ley. Desgraciadamente, no se hizo con el ritmo y la intensidad que el asunto requería
ni se delimitaron claramente las provincias que realmente la necesitaban. Ante la falta de criterios, las buenas intenciones convivieron siempre con la inoperancia más absoluta. De esa etapa quedó un documento importante, que es el registro de la propiedad expropiable, lo que equivale a decir la propiedad de la tierra se hizo pública, cosa que hasta entonces no lo era. El segundo bienio puso de manifiesto los límites de una derecha que no estaba dispuesta a ceder. Tuvo a su vez dos momentos. Uno primero de cierto carácter continuista, donde al menos se mantuvieron los proyectos que venían del periodo anterior, y otro momento abiertamente desmantelador de lo que fue el legado del primer bienio. Además, influyó también enormemente la errónea política de orden público, que no supo acabar con la militarización judicial de los conflictos sociales. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues la justicia ordinaria siguió inhibiéndose a favor de la justicia militar en cualquier conflicto en el que intervenía fuerza pública. Y al mismo tiempo dejó en manos de ciertas personas, conocidas por su apego a las viejas rutinas autoritarias, importantes resortes de un poder tradicionalmente al servicio de los grupos privilegiados. Esta política dejó un reguero de sangre que atraviesa la República, porque va desde la aplicación de la ley de fugas en Sevilla en junio del 31 hasta la matanza de Yeste, Albacete, pocas semanas antes del golpe militar. Y además frustró todo intento de equilibrio y desquició la vida social, permitiendo a la derecha capitalizar en beneficio propio el desorden que ella misma propiciaba cuando no directamente creaba. La lentitud de la reforma agraria y la desastrosa política de orden público se hallan detrás de la crisis de 1933 y de la llegada de la derecha al poder a fines de ese mismo año. La segunda fase de la reforma agraria está constituida por la breve pero intensa experiencia del Frente Popular. El legalismo marcó todas las actuaciones del poder político en esos años, chocando con la firme decisión de los campesinos de llevar adelante de una vez por todas el proyecto de reforma agraria. Pero la realidad se anticipó a una legalidad que no llegaba nunca. De ahí que se tomara como principio el siguiente dicho: primero el hecho, luego el derecho, que fue lo que utilizaron en la época del Frente Popular, ¿no? En este sentido, lo ocurrido el 25 de marzo en la provincia de Badajoz, que fue la ocupación de 3.000 fincas por 50.000 campesinos, marca un hito que desborda ampliamente la historia de la propia República y culmina una lucha que había comenzado mucho antes de ella. Solo entonces la derecha agraria, por esencia, captó que lo de la reforma agraria iba en serio, y solo entonces, tras la experiencia del bienio negro, decidió que había que poner fin a un sistema político que no solo no servía a sus intereses, sino que los ponía en entredicho. El Frente Popular, recogiendo viejas demandas sociales, dirigió también una mirada hacia la recuperación de los bienes comunales, con lo cual planteó una revisión en profundidad de la reforma agraria liberal del siglo XIX. Ante este embate, la derecha, a partir de febrero del 36, tal como puede verse en los archivos municipales, optó por retirarse de la vida política y por apoyar a quienes podían librarlos de las amenazas que se cernían sobre sus derechos de propiedad, fundamentalmente. Por tímidas y lentas que fueran las reformas iniciadas en 1931, la derecha las percibió desde el principio como una terrible agresión. De ahí la ofensiva patronal con el incumplimiento sistemático de la legislación, ofensiva que no recibió del gobierno la respuesta contundente que hubiera merecido. Esta realidad en aquel momento agudizó las contradicciones y radicalizó a la izquierda, llevándola a ese callejón sin salida que fue la huelga campesina del verano de 1934. Pero no hay que olvidar en ningún momento que ni siquiera en los meses del Frente Popular el poder político optó por la vía revolucionaria,
en ningún momento. Lo único que estaba en curso era una reforma agraria aprobada legalmente por un parlamento. Una cosa eran los titulares de prensa de la prensa obrera, totalmente estrambóticos y agresivos, y otra muy diferente, el día a día de los campesinos en relación con el avance de la reforma. La documentación municipal demuestra que estos, por más que presionaran al gobierno, deseaban seguir los cauces legales y contar en todo momento con la ayuda y asesoramiento del Instituto de Reforma Agraria. Era precisamente el hecho de ver a los campesinos y a sus representantes sindicales y políticos con los delegados del Instituto de Reforma Agraria y del Catastro, y no la supuesta revolución, lo que más molestaba a la derecha. La presión ejercida por el movimiento campesino a partir de febrero no llevaba la intención de destruir la República burguesa, ni tampoco de socavar las bases del Estado republicano burgués, sino solamente buscaba que se cumplieran los compromisos electorales acordados previamente. Finalmente, los poderosos sectores antirrepublicanos aceptaron el golpe definitivo a la República en julio de 1936, acelerando una trama puesta a punto cuando se supo el resultado de las elecciones de febrero, ya que en realidad las maniobras para acabar con la República en realidad empezaron con su misma proclamación en abril del 31 y la acompañaron a lo largo de todo el proceso. Fue esa misma burguesía la que acompañó a Sanjurjo en el golpe de agosto del 32, la que colaboró en la represión de octubre del 34 y la que finalmente se encontrará en primera fila durante el golpe militar de julio de 1936. Y también será esa misma burguesía que la República no supo ni pudo neutralizar, uno de los aportes básicos del franquismo, sin el cual no se entendería el carácter agrario y católico del fascismo español. La violencia juega un papel primordial en esta historia, ya que se hizo equivaler república a caos. Destaca la estrategia de tensión diseñada por la derecha antirrepublicana contra el Frente Popular, desde los atentados y acciones fascistas hasta la campaña permanente sembrada a diario por la prensa favorable al golpe militar y que cuajará en el mito del complot comunista. Sin embargo, la investigación demuestra la absoluta desproporción de ambas violencias. Digamos que en todo ese periodo mueren violentamente 5 personas relacionadas con las fuerzas de orden público y mueren un mínimo de 30 obreros, lo cual te permite ver la relación que hubo entre una violencia y otra, ¿no? Lo que hay que resaltar es que la etapa del Frente Popular fue un momento álgido de la lucha de clases, pero con una izquierda controlada que no cedió a la violencia, en lo que sin duda influyó la ilegalización de Falange y también la detención de muchos de sus miembros durante esos meses cruciales. También fue decisivo, y esto se demostró sobradamente a partir del 18 de julio, el sentido común de la mayor parte de los responsables políticos locales de aquel momento, frenando las iniciativas peligrosas y sabiendo mantener la dignidad de sus cargos. Pese a todo, fueron la violencia política y el desorden los factores que sirvieron para justificar el golpe militar del 36. Sin embargo, hay que recordar que la caída de la democracia española no se debió a la supuesta generalización de la violencia durante la primera mitad de ese año 36. La investigación ya ha puesto en evidencia que las condiciones revolucionarias de esa España del 36 nunca igualaron a las que en Alemania o Italia llevaron al proceso que condujo al fascismo. Como suele ocurrir, los responsables del golpe y de la guerra en España ocultaron los verdaderos motivos de su actuación, prefiriendo envolverlos con ideas patrióticas y religiosas. Sin embargo, un desastre de esas proporciones incita a la autoculpabilización y al reparto de responsabilidades. Un ejemplo consumado de esto sería las memorias del socialista extremeño Juan Simeón Vidarte, que tituló su libro de memorias, lo tituló Todos fuimos culpables.
Otros protagonistas, como por ejemplo Luis Jiménez de Azúa, que ocupó importantes cargos en la República, dejó comentarios muy interesantes, como este que les voy a leer. Escribió: la República comprendió que la reforma agraria no solo era precisa, sino que constituía la espina dorsal del nuevo régimen. Lo comprendió, pero no lo ejecutó. Olvidamos, sigue, que es más grave irritar que herir, y no tuvimos en cuenta el consejo de Maquiavelo de no enojar al enemigo que no se puede vencer. Era posible doblegarlo, pero no con aquellos métodos. Son, como vemos, frases lúcidas de un hombre que captó el problema de fondo y que conoció muy de cerca la realidad social, en concreto la extremeña, ya que él fue uno de los defensores del proceso de Castilblanco, por los sucesos de Castilblanco en 1931. Lo cierto es que desde la misma proclamación de la República se observan las dificultades que ésta tuvo para imponerse en ciertos ámbitos, de ahí la tremenda frustración que se produjo en los sectores sociales más desfavorecidos. El tiempo pasaba y los problemas seguían. Además, el uso continuado de la violencia por parte de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto distanció a la gente del nuevo poder, que pronto cayó una y otra vez en los tics habituales de amparar y justificar los excesos de orden público. El fracaso de la reforma agraria fue también el fracaso de la República y el motor de la gran crisis política que desembocó en el golpe del 18 de julio. Sin embargo, eran tales las carencias históricas que lo poco que se hizo entre el 32 y el 36 constituyó una gran provocación para esos ámbitos visceralmente antirrepublicanos, empezando por el propio registro de la propiedad expropiable, que lo anularon de inmediato y no pudo conocerse hasta bien pasado ya el tiempo, ¿no? Como dijo Tuñón de Lara, para desbaratar la reforma agraria hizo falta una guerra y cientos de miles de muertos. O también dijo, la minoría de la gran propiedad abocó a la mayoría del país a la guerra civil para salvaguardar sus propiedades y sus privilegios. Carece de sentido plantearse a estas alturas, olvidando la preocupación por la distribución de la renta que subyacía al proyecto, si tuvo sentido la reforma agraria. Creo que pese a los problemas posibles, que se han comentado algunas veces, tales como la orientación cerealística, el tamaño de las explotaciones, las dificultades de producción o la preferencia por el jornalero frente al pequeño agricultor, hubiera servido fundamentalmente para combatir el desempleo y para fijar población activa agraria, lo cual hubiera repercutido en el crecimiento de las rentas y de la inversión, dando un plazo más razonable de tiempo a la población para integrarse en otros sectores económicos. Todo ello hubiera repercutido positivamente en el desarrollo económico español y hubiera permitido una superación mucho más controlada y sobre todo menos dolorosa de la sociedad agraria tradicional. Resulta evidente que de haber seguido el ritmo de asentamiento del Frente Popular, los beneficios de la reforma agraria hubieran alcanzado de inmediato a una mayoría social, que hubiera accedido a unas mínimas condiciones de vida que le hubieran permitido superar la situación que se arrastraba desde la reforma agraria liberal del siglo XIX. Desde su exilio en México, en 1939, el director del Instituto de Reforma Agraria, Adolfo Vázquez, aludió a la reforma agraria en los siguientes términos. La labor realizada desde marzo del 36 hasta que la traición se alzó en armas en julio de ese mismo año fue dar a 100.000 campesinos 800.000 hectáreas. Entonces, los terratenientes, perdida toda esperanza para lograr la paralización de la reforma agraria y sobre todo el posible rescate de los bienes comunales por el camino de la legalidad, se unieron a los generales. Fue también el mismo Adolfo Vázquez el que comentó que la reforma beneficiaba a 16 millones de españoles que viven directa o indirectamente del campo y a los que se trató de dar nada más que un poco de justicia y equidad en el trato. Desgraciadamente, la historia no fue así, no pudo ir así. El golpe militar y la guerra civil arrasaron con todo lo que representaba la República.
golpe y contrarrevolución llevaron al fascismo agrario. El costo humano de este proceso fue inmenso. La primera oleada de terror fascista se vio correspondida por otra no menos terrible de signo contrario. Y si en una cayeron miles de jornaleros, en la otra desaparecieron centenares de propietarios. La espiral de la violencia abierta por los golpistas acabó, tal como era previsible, devorándolo todo. Y esto sin olvidar, es un dato importante, que el 60% de las víctimas habidas en la provincia de Badajoz eran jornaleros. Y si antes, durante la República, los campesinos tuvieron que escuchar en los momentos malos como se les decía, comer república, ahora la expresión dar la reforma agraria pasó a designar el final de cientos de campesinos, pueblo a pueblo, para los que la reforma agraria no fue otra cosa que la tierra de la fosa en la que acabaron. Este fue realmente el destino de la reforma agraria, cientos de fosas comunes abiertas en todo el país. La izquierda fue borrada del mapa y la reforma agraria, como la república que la creó, fue arrasada. Nada quedó de ella y sus protagonistas fueron aniquilados sin contemplación al amparo de la expansión nazi-fascista entre 1936 y 1945. En conclusión, y cierro con esto, Extremadura quedó para la extracción de materia prima y mano de obra barata. Las consecuencias aún las vivimos. Muchas gracias.